La doctora Amalia Ramírez Garayzar es profesora e investigadora en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán en México, adscrita al programa académico de Arte y Patrimonio Cultural. Es arqueóloga, maestra en estudios étnicos y doctora en historia. Su principal área de investigación son los sistemas indumentarios de comunidades indígenas de México y de manera particular de los pueblos de Michoacán. Sus estudios se basan en el origen y diversidad del rebozo y su ámbito de trabajo son los textiles producidos artesanalmente. En cuanto a la docencia, su interés es el patrimonio cultural, principalmente de los pueblos indígenas. Hola, soy Amalia Ramírez Garayzar. El rebozo es una prenda muy apreciada en México, muy usada en México desde hace siglos, y he orientado mi investigación hacia el conocimiento por una parte, de tratar de conocer el origen de esta prenda, así como la diversidad que hay. Por lo tanto, mi ámbito de trabajo tiene que ver con los textiles hechos a mano, textiles producidos artesanalmente, y muchas veces estos textiles, cuando son hechos por mujeres y en contextos de localidades indígenas. Ese es un poco el ámbito de mis intereses de investigación. También en cuanto a la docencia, los temas del patrimonio cultural, particularmente de los pueblos indígenas, son campos que suelo desarrollar en mi práctica de las clases y los cursos que imparto en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. ¿La palabra rebozo tiene algún significado etimológicamente hablando? La palabra rebozo define una prenda muy conocida, de uso muy común por las mujeres en México desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el término rebozo está vinculado con un verbo que es una acción de rebozar o su sinónimo, que es embozar. Rebozar o embozar implican ocultar, pero no ocultar cualquier cosa, sino particularmente, por su etimología, la parte inferior de la cara, que es el bozo. Por lo tanto, embozarse o rebozarse es una acción, un verbo que se definió desde hace varios siglos como el ocultamiento con cualquier tipo de prenda, principalmente una capa o un velo. Se fue filtrando este significado, esta acción, a una prenda en específico que en México, en el antiguo México, en la Nueva España, se nombró a esta prenda, que fue de uso prácticamente exclusivo de las mujeres. De tal manera que el significado de rebozo implica la prenda con la que se tapa o con la que se cubre, no nada más esta parte de la cara, sino la cabeza, el cuello, y que incluso por añadidura tiende a ocultar a la persona. ¿Es cierto que el rebozo ya se usaba antes de la llegada de los colonizadores? Si definimos el rebozo como una prenda de vestir, entonces podríamos afirmar que esta prenda se expande, o su uso, por la Nueva España a partir del virreinato. ¿Cuáles han sido los usos de esta indumentaria a través del tiempo? Si pensamos en una de sus funciones o en varias de sus funciones que implican el cargar, sobre todo cargar un infante en las espaldas o por el frente de la mujer, o incluso cargar otros tipos de productos como leña o productos del campo, etc. Entonces sí podríamos pensar que esta costumbre es de mucho más largo aliento, que es una práctica
de origen mesoamericano, por lo menos en algunas de las sociedades. Eso lo sabemos por el registro arqueológico o iconográfico. Algunas figurillas de cerámica nos indican que existía la práctica de cargar infantes con un lienzo, tal como se usa el rebozo hoy en día. O también algunos códices incluso nos lo hacen ver así. Entonces, esas prendas, esos lienzos, esos textiles con los que se cargaba, eran rebozos. Se podría decir que desde la época prehispánica existe el rebozo. Pues el debate está en reconocer que esas prendas no necesariamente eran de vestir. El sistema indumentario de Mesoamérica, que ha sido estudiado por algunas investigadoras, por varios investigadores e investigadoras, no registran una prenda de ese tipo como para cubrirse y para vestir a la persona, vestir a la mujer. El rebozo sí es una prenda de vestir. De hecho, es una prenda de vestir que ha tenido un papel muy importante en el sistema indumentario de las mujeres mexicanas desde tiempos del virreinato. De tal manera que contestar si el rebozo es una prenda prehispánica, con el enfoque que estoy mencionando aquí, yo diría que no. Aunque una de sus funciones, una de sus prácticas, sí ha sido heredada desde tiempos mesoamericanos. ¿Ha evolucionado el rebozo en México? Para hablar de la larguísima historia del sistema indumentario de las mujeres en México y el papel que el rebozo ha jugado en él, pues trataré de simplificarlo a por lo menos 3 momentos importantes. El primero podría ser la época, como ya he dicho, la época virreinal, en donde, sobre todo ya en el siglo XVIII, hay muchísimos reportes, hay muchísima documentación que nos hace ver que esta prenda era de uso muy común, general, en toda la Nueva España. Desde Santa Fe de Nuevo México, bueno, lo que ahora es Nuevo México, hasta podríamos decir la capitanía de Guatemala. Era una prenda muy usada e incluso las fuentes nos dicen que hasta las monjas lo usaban. Quiere decir esto que hubo el siglo XVIII, podríamos decir, fue una época de muchos centros de producción de rebozos con distintas tecnologías y por supuesto distintos formas, valores, con distintos precios, algunos muy finos, otros para el uso de las mujeres humildes, que entonces en ese siglo se expandió mucho la producción y el uso. El siglo XIX también, con los cambios sociales que hubo y todo, hubo tal vez una serie de cambios en los diseños de la prenda, pero también fue muy usada. Ese sería un primer momento que he elegido para caracterizar esa evolución, si se puede hablar de la prenda del rebozo. El segundo momento podríamos decir que fue en el siglo XX, que hubo modificaciones muy importantes en la vida de las mexicanas, de los mexicanos, sobre todo ese rápido crecimiento de las ciudades, un crecimiento demográfico que hubo tal vez a mediados del siglo XX, que llevó a mucha gente del campo a las ciudades y un proceso de industrialización que motivó una serie también de transformaciones en la manera de concebirse de las personas, en donde la modernidad, en donde la idea de progreso o la idea de ser cosmopolitas hizo que decayera el uso de una manera muy dramática y por tanto su producción. Entonces
vimos que después de los años 60 del siglo XX en adelante empezó paulatinamente a decaer su uso y su producción. Y podría poner un tercer momento, que es el momento actual, principios del siglo XXI, en donde está teniendo a partir de distintas iniciativas, pero también de distintas cambios en la visión de qué es lo tradicional y por qué la tradición refuerza una identidad de lo mexicano o una identidad nacional. Yo pienso que estaríamos pensando tal vez en un repunte, por lo menos en ciertos sectores de la sociedad, de el aprecio de la prenda, aunque tal vez ya no con los usos, esa cantidad de funciones y de usos que tuvo en el pasado, sino ya como una prenda emblemática por su factura, sobre todo por su factura artesanal y por su finura. Y entonces hay personas que lo están valorando o revalorando como un objeto de alto valor y que incluso se está incorporando a un tipo de moda que está, digamos, de la nombrada moda étnica o las modas que aluden a la tradición para distinguirse de el fast fashion o de las modas globales. ¿Cuándo se internacionalizó el uso del rebozo? El rebozo efectivamente es una prenda que distingue la cultura indumentaria de México desde hace varios siglos. Sin embargo, no podemos decir que sea una prenda única de los mexicanos o de las mexicanas, entre otras cosas porque si lo observamos de una manera objetiva, es un rectángulo de tela. Por lo tanto, en muchas otras latitudes, otros países, otros lugares del mundo han usado prendas similares para fines similares también. Es decir, no es una prenda con esas características que sea única. Por ejemplo, en otros países de América, de Latinoamérica, sí tenemos prendas muy similares que incluso comparten, se entiende el término rebozo, por ejemplo, en Guatemala, en Perú o en Ecuador, en donde usan prendas prácticamente con las mismas cualidades, con las mismas características que el rebozo mexicano, aunque en esos lugares tengan términos también locales para nombrarlo. Por ejemplo, en Guatemala, su prenda que es similar al rebozo o idéntica, se le puede nombrar también perraje, o en Ecuador se les nombra macanas, mantos o paños también en Perú. Es decir, que no es una prenda exclusiva de México. En otros lugares del mundo, en otras latitudes, por ejemplo en la India, encontramos también prendas muy similares que se usan de forma parecida, o incluso en Indonesia y en algunos otros países del sudeste asiático. También en el norte de África. Es decir, que hay una gran diversidad de prendas para usos similares. ¿Existen diferentes tipos de rebozos? Por supuesto que hay diferentes tipos de rebozos, aludiendo a que es una prenda que se ha usado durante tantos siglos, durante tanto tiempo en México y en extensiones muy amplias de lo que en el virreinato era la Nueva España y actualmente es el país. Por supuesto que hay una gran diversidad de rebozos. Las tipologías se construyen a partir de lo que queremos saber, de lo que queremos distinguir de las prendas. Yo he trabajado eso en algún momento de mi investigación
sobre la historia del rebozo. Y podemos hablar de que hay distinciones regionales, distinciones de estilo, ¿sí? Y también distinciones por los materiales, etc. Entonces, para ilustrar un poquito qué variantes de rebozos podemos conocer, me voy a concentrar un poco en los que podemos observar actualmente, no tanto a la cuestión histórica, porque esa información es difícil de acceder, entre otras cosas. Bueno, se puede acceder por el registro iconográfico, cuando vemos pinturas históricas que nos muestran a mujeres usando rebozos, o también información en archivos o en obras literarias, e incluso propias prendas. Hay también rebozos que se encuentran en repositorios como museos o como en colecciones incluso particulares, que son de carácter histórico, que fueron rebozos hechos y usados en tiempos pasados. Pero para ilustrar, como decía, un poco las variantes de rebozos que hay hoy en día, me concentraré en algunas características que podríamos considerar como bastante notables. Hay un grupo de rebozos que se producen en México que son muy característicos y que se clasifican o se agrupan por unas cualidades que tienen que ver con su técnica no tanto de manufactura, sino de tinción. Es decir, los hilos con los que se hacen los rebozos han sido teñidos a partir de un procedimiento bastante peculiar que en términos textiles es conocido como ICAT. El ICAT, que es la reserva o el anudado de hilos de la urdimbre para que al momento de la tinción haya un bloqueo de la tinta en ciertas partes de estos hilos y que puedan proveer un diseño característico a las prendas. En México, a esta técnica de tinción, que se nombra el ICAT, o también de urdimbres reservadas, se nombra rebozos de jaspe, o también en algunas regiones se les nombra rebozos de labor, porque al hecho de amarrar estos hilos de urdimbre les conocen como un proceso que nombran labores en algunas regiones del país. Entonces, estos rebozos son muy característicos y podríamos agruparlos hay distintos tipos, evidentemente, de labores, de diseños, de combinaciones de colores y de elementos ornamentales o decorativos en la prenda, pero son un grupo bastante característico y que se remonta también aparentemente varios siglos atrás, esta técnica de tinción, y que está presente hasta nuestros días en algunos centros productores como de distintas partes del país. Hay una región que es muy reconocida en México por producir rebozos, que es Santa María del Río, es una localidad del estado de San Luis Potosí, también en Tenancingo, en el estado de México, o en la región del Bajío, en localidades como Uriangato y Moroleón en Guanajuato, y en el estado de Michoacán, en La Piedad y el occidente del estado, como en Zamora. Entonces, estos rebozos tienen estas características que yo espero pronto presentar alguna publicación en donde aventuro los vínculos de este proceso decorativo, de este proceso ornamental
de los hilos para tejer rebozos como uno de los vínculos que podemos reconocer entre Asia y América a partir del comercio de la llamada nao de China o del galeón de Manila, y eso quedará pendiente por trabajar. Otra tipología, otro tipo de rebozos a los que también me gustaría referirme son aquellos que son conocidos genéricamente como rebozos listados. Esto tiene que ver con también como un elemento decorativo, es decir, rebozos cuya decoración es a base de listas o de rayas, ¿sí? También se encuentran de muchos materiales, de muchas combinaciones, y para hacer estas rayas en los rebozos se logran en el proceso de urdido, no propiamente de tejido. Las labores textiles tienen muchas secuencias operativas, muchas secuencias técnicas, y que implican la preparación del hilo y el acomodo de esos hilos para luego ser tejidos y posteriormente a otros tratamientos que puedan tener. Entonces, un rebozo que tiene rayas o listas es un rebozo en donde ese diseño fue logrado en el proceso de urdimbre, de urdido propiamente. Por lo tanto, es una decoración muy común en muchas regiones del país donde se producen rebozos, pero aludiré propiamente a aquellos rebozos listados que en mis investigaciones he visto que tienen se pueden remontar hasta incluso principios del siglo XIX, y que son los rebozos de Michoacán, y que actualmente se siguen usando y haciendo en la región purépecha del pueblo purépecha de Michoacán. Es un tipo de rebozo que se ha descrito incluso en fuentes literarias, como decía, desde principios del siglo XIX, que tiene es característicamente de color negro y tiene unas listas decorativas en colores azul y también un poco en blanco. Ha sido descrito así, y podemos encontrar hoy por hoy rebozos de esas mismas características. Por lo tanto, me parece que es pertinente que lo coloquemos como una categoría, como un tipo de rebozo que ha tenido un largo aliento. Evidentemente, conviviendo con esos rebozos negros listados, hay una gran variedad de uso de colores en estas combinaciones, como podrán ustedes observar. Un tipo de rebozo característico igualmente, podríamos llamar una subcategoría de estos, son aquellos rebozos que también se hacen y se usan en Michoacán, en la región purépecha, y que tienen aparte en las terminaciones de las telas, que son conocidas característicamente como puntas o el empalme o el rapacejo, que son estas decoraciones de nudos, a base de nudos o de superposiciones de los hilos que se hacen a mano y que logran este elemento ornamental tan característico. En Michoacán, como he dicho, a estos anudados se les pueden superponer flecos de seda, y esto es algo también muy común y desde hace mucho tiempo que ocurre y se mantiene hasta nuestros días. Ustedes podrán encontrar también estas piezas que son de una gran vistosidad y de una gran elegancia en algunos acervos de museos, o también evidentemente en la vida cotidiana de las mujeres de muchas localidades purépechas.
una reciente adecuación de estos flecos, de estas puntas de seda, ha sido incluso la incorporación, además de estos flecos de seda, de plumas de aves. Entonces, podemos ver un desarrollo, una diversificación de este tipo de rebozos listados que ha crecido en esta región de Michoacán, lo cual nos hace ver que en algunas regiones del país la producción y el uso de los rebozos está efectivamente incluso en procesos de decadencia, pero en otras regiones es lo contrario. Está habiendo una diversificación y incluso un incremento en la producción y en el uso. Por lo que no podemos hablar en términos tan generales ni de decadencia ni de crecimiento, sino hay que, en el caso de quienes hacemos investigación de este tipo, podríamos hablar de procesos en regiones y como para poder ir caracterizando esta producción. ¿Cuál es la diferencia entre un rebozo, un chal, una mantilla, una pashmina y una bufanda? A veces hay una confusión entre lo que es un rebozo y un chal o una pashmina, como les nombran. Todo eso tiene que ver más con características específicas, ¿no? Por supuesto se pueden usar como sucedáneos, ¿no? Una cosa que podríamos decir que es característico de una prenda que se pueda nombrar rebozo es como les decía, es un rectángulo de tela, pero que tiene unas dimensiones más o menos entre los 60 y 90 centímetros de ancho y entre los 2 o 2 y medio metros de largo. Siempre esa tela va a tener en sus terminaciones de lo que conformó la urdimbre, van a tener anudados o un terminado que en México, para las personas que tienen esa cultura del rebozo, son muy importantes, que son esas terminaciones se les nombran rapacejo o también empuntado, porque se hacen, al ser los hilos de la urdimbre que quedan sueltos, se anudan en un proceso muy meticuloso, muy laborioso y con altísima sofisticación artística. Se anudan en pequeñísimos anudados que pueden formar cientos o miles de estos nuditos. Entonces, esa es una de las características que podríamos decir que es indispensable para nombrar a una prenda rebozo, por lo menos en México. Estos terminados que son muy valorados por sus cualidades estéticas, ¿sí? Prendas que sean también de rangos similares de tamaño, pero que no tengan estos terminados, pues tendrán otros nombres como chal, como pashmina, que también tienen que ver con los materiales, ¿no? Las pashminas tienen en general unas fibras, digamos, son de fibras que están que se producen son fibras animales, son lanas de animales que se encuentran, en las regiones de Asia, de Asia Menor. Pueden ser como las cabras de Angora o distintos tipos de filamentos de tejido con las que se hacen esos tejidos. Por lo tanto, chal, mantilla, pashmina, bufanda, depende también del uso que se le dé y en general en México, claro que se pueden utilizar los rebozos como bufanda o como con los usos que cualquiera quiera darle,
pero que como digo, los rasgos característicos son una tela que tiene unos terminados de anudados o de flecos largos en sus orillas, y que cuando se usa, pues bueno, se muestra tanto por delante como por la espalda de la usuaria estos elementos decorativos. ¿Cuál es la riqueza cultural de esta prenda? Respecto a la riqueza cultural que representa para México el rebozo, puede ser, creo, abordada desde distintas perspectivas, desde distintos enfoques. A mí particularmente me gustaría referirme a ese cúmulo de conocimientos, de saberes que una prenda como el rebozo representa. Creo yo que mueve a la reflexión de las mexicanas, de los mexicanos, el que tengamos muy poco conocimiento de cómo se hacen las prendas de vestir que usamos, sobre todo aquellas prendas que tienen alta representatividad cultural. Por ejemplo, la indumentaria que caracteriza a muchos pueblos y localidades indígenas, o la indumentaria que ha caracterizado también a las personas de distintas zonas rurales del país. En general, en México se desconoce el origen y la manera en que son hechas. Y para mí eso es una omisión que debe ser resarcida, entre otras cosas, porque una de las cosas que se desconoce es la altísima calidad que como objetos textiles tienen, ¿sí? El caso del rebozo es una prueba. El cúmulo de conocimientos, el cúmulo de saberes que hay que tienen las personas que los hacen para poder terminar un rebozo es amplísimo. Desde, evidentemente, el manejo de las materias primas, ¿sí? Sean las fibras con las que se tejen, los colorantes, los tintes y todo el proceso que desde ese punto hasta que un rebozo se entrega para ser vendido, hay una cantidad de procesos técnicos de verdad impresionantes que hacen que prácticamente todos los rebozos hechos a manos que yo he conocido, y que las variedades son grandísimas en México, casi todos, o sea, prácticamente todos tienen una altísima calidad como textiles. En México tenemos un saber y una capacidad de creación inagotable respecto al campo textil y seguramente respecto a otros campos. Eso es algo que se refleja en los rebozos. Entonces, por ejemplo, durante el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX en adelante, haya habido esa decadencia, esa disminución en el uso de la prenda, ha implicado que se ha separado cada vez más el aprecio justamente por usarlo, y eso implica un impacto directo en quienes lo han producido. Localidades enteras, como el caso de Chilapa en Guerrero, que se dedicaban prácticamente todo el pueblo a la producción de rebozos, han dejado de producirlos, y eso es en todo el territorio nacional. Esto tiene que ver con una serie de factores, pero que impactan en lo que hablaba anteriormente, de esa riqueza cultural. Cuando algo se deja de consumir, evidentemente sus productores dejan de transmitir ese conocimiento, el conocimiento de ese oficio. Entonces eso implica justamente que se va reduciendo nuestro acervo de conocimientos técnicos, estéticos y simbólicos respecto a, en este caso, una prenda como la que hablamos. De allí que el apreciarlo, la invitación es a que cuando se esté en presencia de una prenda de este tipo, aunque no se quiera usar o aunque no se quiera uno necesariamente adquirirla, pero sí tal vez apreciarla con otros ojos.
observarán entonces una cantidad de detalles que hacen que prácticamente cada rebozo sea único, ¿sí? Por su proceso de factura, justamente. Y eso implica el respeto al quehacer, del oficio de los productores textiles y las productoras textiles, que realmente han mantenido un conocimiento que es de gran importancia, no nada más cultural, sino en un sentido incluso estético y económico, por cierto. De tal manera que sí, ciertamente hay un peso detrás de cada rebozo, hay un peso que habla de riqueza cultural, y que refleja de cierta manera cómo como país vamos afrontando nuestro encuentro con eso que entendemos como modernidad y como tradición. Pues espero que les haya interesado este panorama, aunque breve, de esta prenda tan icónica de la vestimenta, del sistema indumentario de las mujeres de México durante varios siglos, y que esto contribuya a conocer, a profundizar su conocimiento o su interés en la importancia de los textiles, tanto los industriales, pero sin duda los hechos a mano, que contienen una cantidad de elementos que pueden capturar su interés, desde elementos técnicos, también elementos simbólicos, o la parte puramente material de los textiles, que son un campo de investigación y de conocimiento ciertamente muy interesantes. Pues muchas gracias y hasta pronto.